Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Como ya lo saben, este programa se basa solamente en una ley, y es decirle a mi audiencia siempre la verdad. Hemos visto por décadas y hasta medio siglo de sufrimiento a manos de la mentira que le han dado y el engaño que le han dicho a los nicaragüenses. Eso no vuelve a suceder. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa. Es muy importante. Por favor, suscríbanse. No les cuesta nada y nadie se da cuenta que están suscritos. Así que, por favor, les agradecería si se suscriben. Hoy vamos a tener algo nuevo en este programa y estamos muy entusiasmados, pero de antemano les quiero pedir un poquito de paciencia porque estamos metiéndonos en un área que no la conocemos mucho, pero vamos a tratar. Este programa va a ser una entrevista a tres bandas. El protagonista principal va a ser el capitán y comodoro retirado de la Marina Militar de los Estados Unidos, con vasta experiencia en combate y logística. Me refiero al capitán retirado Robert Rockford, conocido como Rocky Rockford, quien está corriendo para congresista en el distrito 14, no estoy seguro, en el condado de Hillsborough, que es donde está la ciudad de Tampa. El segundo protagonista es quien ha hecho esta entrevista posible y es a quien también voy a entrevistar, aunque va a servir de traductor, intérprete en este programa. Mi viejo amigo, que ustedes todos lo conocen, Jaime Arellano. Jaime es el coordinador y director de la campaña del capitán Rockford y está con nosotros, va a estar con nosotros en la entrevista. Ustedes todos lo conocen del programa estelar de Nicaragua, Jaime Arellano en La Nación. De hecho, voy a entrevistarlo a los dos de una forma porque estamos impulsando y apoyando los candidatos serios del Partido Republicano en el estado de la Florida. El capitán Rocky Rockford está buscando desplazar a la congresista demócrata, que ha sido un desastre, sobre todo en los votos del Congreso que nos afectan a nosotros. Y por ende es importante que los nicaragüenses que podemos votar hagan el esfuerzo de votar por Rocky for Congress. Esa es la campaña de él. Lo pueden buscar en internet. Rocky es como el boxeador Rocky, R-O-C-K-Y, for 4 Congress. Así que lo pueden buscar en el internet y lo encuentran. Habiendo dicho eso, me voy a ir al inglés para introducir a Rocky y vamos a ir traduciendo a medida que vamos. Hello, Rocky. My name is Álvaro Somoza. Welcome to the program 1 Hour with Álvaro Somoza. I know you're in Tampa. I'm in Miami. I wish the translator, my friend Jaime Arellano, who needs to get a smile on his face. He's too serious. He tell him that seriousness means that he's worried about you winning.
So, Well, we he's not need the to. only one. No, thank you so much, Al, for having me. It's a real pleasure and honor to be here. When I was on the fence about whether or not I would run, it was because of Jaime that I decided that I would run on the platform of being able to stop socialism in its tracks. So it's a real pleasure to be here and an honor to be meeting your audience for the first time. Lo que el candidato con Rocky Rockford dijo ahorita, que gracias Álvaro por tenerlo, invitarlo a tu programa, que Jaime no es el único nervioso, él está nervioso también, y que una de las cosas que lo hizo salir de su retiro para lanzarse a congresista fue cuando me conoció a mí y a mi hijo y oyó la historia y aprendió la historia de los nicaragüenses y las similitudes que hay entre Nicaragua con lo que está pasando en los Estados Unidos, y que eso es lo que ha decidido que se ha lanzado y que está a tu orden. Okay. Rocky, I happen to agree with you, and unfortunately, most Americans, especially the younger crowd, under 30 years old, haven't lived in the environment that Jaime and I have lived, literally with a gun to our heads, because if we got out of line, somebody would come after us. And in the case of Jaime, he was actually imprisoned. So we know what it's all about in these countries. Whereas Americans, you see all these kids in the universities making hay over this Palestinian issue. They don't know anything about it in depth. They really don't understand the problem, but they're being paid for by Soros and the like, who want to destroy this country. So go ahead and give us your impression of what's taking place right now in these schools, and why is it important that somebody like you gets in front of the American people in Congress? Thank you for that, and it is a travesty of what's happening right now across this country. These are the Gen Zers. These are the ones you were talking about that are the under 30 years old. Most of them are in the college age, and 37% of them believe socialism is okay, and they have no idea. First off, socialism has never been successful anywhere in the world in the history of the world. So there's nothing to start with where socialism works. It doesn't. It's socialism, communism. They're similar. There's a lot of similarities between the two of them, but it boils down to a dictatorship. Those that have it are the only ones who have it. Everyone else is reliant on the government. They become puppets. They tell them what they can eat, when they can feed. And if you look at what's going on here in this country right now, the Biden administration and all them, that's exactly what they're doing. This is the difference between control and freedom, and that's what this election is all about. Rocky dice que coincide con vos que esto es una travestía lo que está pasando en las universidades, que es increíble que la juventud, como vos mencionaste, en la universidad y en los colegios, casi el 38% de los menores de 25 años creen que el socialismo o el comunismo sería una alternativa viable como de gobierno para el país de los Estados Unidos. Y que tanto la verdad que el socialismo y el comunismo son más o menos parecidos, son la misma cosa, y que no hay el socialismo o el comunismo no ha sido exitoso en ningún país del mundo, y menos que sea ahora, porque realmente lo que detrás del socialismo y el comunismo lo que hay es se convierte en unas dictaduras donde le dan a los ciudadanos, le dicen lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer, dónde pueden trabajar, qué es lo que sí puede trabajar o no. Y esa es una de las preocupaciones que él tiene, por lo cual también se decidió por lanzar al Congreso de los Estados Unidos. Álvaro. Ok. El 1 de abril en la ciudad de Miami hubo una conferencia de prensa
por el asistente secretario de Estado Brian Nichols, quien dijo que el régimen Ortega Murillo usa el traficar de personas que vienen como armas a la región estrictamente para meterse, infiltrarse a los Estados Unidos. Desafortunadamente, esto lo digo yo, desafortunadamente el gobierno del presidente Biden ha permitido eso. Y están permitiendo que 3 dictaduras, Cuba, Venezuela y Nicaragua, se aprovechen de ese puente aéreo que están haciendo. Y eso a nosotros, los que venimos de Nicaragua y que hemos visto lo que ha hecho una dictadura nociva y criminal como es la dictadura Ortega Murillo, puede hacerle daño no solo a la economía, a los nicaragüenses, sino que a todas las relaciones de Nicaragua. Rocky, what I just said is basically that on April 1st, we had a visit here in Miami by Assistant Secretary of State Brian Nichols, who said, finally said that the Ortega Murillo regime uses migrant trafficking as a weapon against the region. Allied with dictatorships like Cuba and Venezuela, Nicaragua is allowing an aerial bridge to take place. In fact, later on, I'll show you the hypocrisy that Venezuela is using with the states. But what I'd like you to tell us is, what is your reaction? What is your thought with regards to what Assistant Secretary Nichols said in that? What would you do if you got to Congress in order to stop that? What would you vote in favor to do? Well, that's a great question, and I've been trying for months. I was pre-briefed by several members of the Nicaraguan cabinet that are in exile now, and they were the ones who explained to me what's going on and how Nicaragua has lifted its visa requirement, and there's charter aircraft coming from all over the world because they're in bed with China, Russia, and Iran, and they're bringing in charter aircraft that are full of mercenaries, trained soldiers, and then not to mention the fact that there's Hamas has a training camp in Venezuela, Isla de Margarita, and there's three camps there, and then those are moved over they're flown into Nicaragua, hide in the caravans, and are brought up here to the United States. And it broke my heart that nobody up in Washington would listen. When we tried to approach I have contacts at 33 years in the military. I have contacts everywhere in the military, and we just couldn't get anyone to listen. But I'll tell you this: that if I get to Congress, I will do. Right now, the United States, the best that they're doing against socialism across the planet is hope. And hope is a terrible plan. So I'm going to bring legislation to the floor, and we're going to go after the people. So you have to educate here in the United States on the terrible and disruptive and how bad it is across the planet for socialism, and then we have to go after them where they sit, and that's through financial means. That's embargoes, it's tariffs. I mean, there's so many different ways that we can get at this, and we'll keep shooting until we hit something. Él dice que él está claro de la situación de que hizo y las declaraciones que hizo Brian Nichols. Dijo que ya era hora que Brian Nichols hubiera dado esas declaraciones en nombre del gobierno del presidente Biden. Que él desde hace meses tuvo una reunión con varios miembros que fueron del gabinete de gobierno del presidente, de presidentes democráticos en Nicaragua y de la oposición, donde le entregaron un informe, el cual ese informe hace unos meses fue a Washington
y dio declaraciones y habló con gente por su conexión y su experiencia y su trayectoria militar en la naval de los Estados Unidos, habló con gente alrededor de lo que estaba sucediendo, de cómo Cuba, Nicaragua, Venezuela estaban usando la migración como un arma contra los Estados Unidos, cómo habían vuelos de charter de estos países donde trasladaban gente de Cuba y de Venezuela y de otros países hacia Nicaragua, y de ahí los transportaban en buses para fomentar la inmigración ilegal, donde inclusive iban terroristas, han sido entrados a través de las aduanas abiertas, que inclusive él tiene información que en la isla Margarita de Venezuela hay un centro de entrenamiento de Hamas, y que que grupos terroristas de Hamas han viajado hacia Nicaragua, y de Nicaragua los han metido en la cantidad de tráfico de inmigrantes que están entrando por las fronteras ilegalmente a los Estados Unidos. Vienen terroristas que cuando él llegue al Congreso, él va a pasar legislaturas para que se eduque a los ciudadanos norteamericanos sobre lo que está pasando, el peligro de lo que está pasando, y se empiecen a imponer sanciones económicas, bloqueo económico y otros tipos de cosas a estos países hasta que se detengan y sigan tratando de destruir los Estados Unidos, y obviamente deben de destruir tanto los países latinoamericanos que se han estado dando. Eso es lo que él dijo, Álvaro, sobre la pregunta de Rocky. Ok. Esto lo voy a decir en español y después en inglés. Como sabemos, la administración Biden le quitó unas sanciones a Maduro precisamente porque en el fondo lo que querían era comprarle petróleo a Venezuela. Y en cambio de eso, Venezuela estuvo de acuerdo en no bloquear la candidatura de María Corina Machado en la elección ahorita en junio presidencial. No dilataron, ese acuerdo se llamó los Acuerdos de Barbados, y en muy poco tiempo lo violaron porque María Corina, por supuesto, está bloqueada de correr, y nombraron a un reemplazo que no se lo aceptó el gobierno, y ahora hay otro, alguien de apellido González, que va a tener 90 días para poder preparar su campaña y poder correr, lo cual es una barbaridad. Además, no han depurado el padrón electoral. Hay 19,000 centros de votaciones en Venezuela, y por supuesto no tienen ninguna intención. Rocky, what I'm making comments here is the fact that the United States under the Biden administration, the Democratic Biden administration, has allowed itself to be handled by the dictator Maduro in Venezuela, where Biden stupidly, in my opinion, went to Venezuela with an extended hand, trying to buy oil from them. And in exchange, they lifted the sanctions that they had imposed on Venezuela, with the caveat that the Venezuelan government would not interfere with the candidacy of María Corina Machado, the leader of the opposition in Venezuela, for the upcoming elections in June. They blocked her, violating the agreement within months of the Barbados Agreement, as they're known. They blocked her from running. She named a replacement. They blocked her from running, and they just gave him permission to name a third person who has basically 90 days to prepare a national campaign. There are 19,000 voting centers in Venezuela, and the voting registry hasn't been purged to clean up the illegals that the Maduro people, just like in Nicaragua, injected into the system. So this is where we
Latinos in the United States that vote in this country want to make sure that you, elected officials, no longer see your roles as American congressmen. You have to look at yourself as international congressmen because you deal with international issues that affect you. I lost a son to fentanyl. Fentanyl, there's been so much fentanyl, literally, this is a fact, so much fentanyl taken by the authorities, enough to kill the entire population of the world. I mean, that's a fact. It requires so little, and yet that is a big business for dictatorships. We need you, Americans legislators, to stop being American legislators. You're international legislators because you deal in the lives of us in our countries. And a lot of Latinos balk about that because the communists try to use this question about getting involved in other people's lives. But they're the ones that are getting involved in our lives. I mean, the illegals are coming into this country. Fentanyl is coming into this country and is coming from elsewhere. So you legislators need to figure out a way to stop that. It isn't just taxes and whatnot in this country. You now have to look at international issues. You know, Al, first let me tell you how sad I am to hear of the passing of your son. Fentanyl is a terrible drug. We know it comes from China. Fentanyl here in the United States has killed more Americans than U.S. Americans that died in war, starting in World War II to today, and that statistic should say something. And what it should say is that China has killed all those Americans. Yet we don't do anything. We don't do anything. And that's because of the Biden administration. And they're inept is what they are. So I want to tell you that I pray that President Trump is elected, which I have great confidence that he will be. And when he gets back into office, we from the U.S. House of Representatives, we are going to build that coalition to support him so we can fight for the freedoms across the planet. I agree with you. We have a responsibility far beyond the borders of the United States, and it is horrific to see what's going on and how far backwards we have gone in the last 3 years under the Biden administration. I mean, the United States was energy independent, and lo and behold, Biden took that all away. Inflation is ensued, and now inflation is out of control. You know, there's so many aspects, and you know, when you look at the socialism that's going on around the world and how it is influencing everything. Do you know, Al, that one of the largest socialist organizations in the country is right here in Tampa? They call themselves the PSL, which is the Party of Socialism and Liberation Tampa Bay chapter. They are very well funded, very well organized, and that funding we know comes from Soros. And why we're not stopping that, I don't know. I'm at a loss for why we're not actively pursuing and squashing anyone who is out to try to hurt the United States and hurt our people. But they bust people all over from Florida, from Tampa here, all over the country. Matter of fact, 20 folks who were arrested up in New York at one of the college campuses had USF IDs. University of South Florida, right here in Tampa, USF. What does that tell you? Ok, Álvaro dice que él, en primer lugar, te da su más sentido pésame por la muerte, por el fallecimiento de tu hijo, víctima del fentanol, que está agregando la estadística que vos dijiste, que hay los ciudadanos muertos por fentanol en los Estados Unidos supera a los muertos en todas las guerras que ha participado los Estados Unidos, ¿verdad? Y que es una desgracia lo que esto está haciendo, que China es responsable de la producción de fentanol y que la administración de Biden no está haciendo nada para parar eso.
que él le pide a Dios que el presidente Trump sea electo presidente para que el presidente Trump desde la presidencia y él desde el Congreso, junto con los congresistas, puedan trabajar juntos para destruir a los narcotraficantes y la mafia que se ha creado alrededor de eso. Igual que dice que en Tampa, en la ciudad de Tampa, está la organización de PSL, el Partido Socialista de Liberación, que es de una organización que promueve Hamas y promueve a los palestinos, y que de aquí salen, que es una organización que está bien financiada, bien organizada, que la financia George Soros, y que de aquí han estado saliendo buses, y han estado exportando buses y gente para las diferentes manifestaciones en las diferentes partes de los Estados Unidos. Y que en la última redada que hizo la policía en Nueva York, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, de los 79 estudiantes, 79 personas que fueron arrestadas, ¿verdad? Solo 31 eran estudiantes de la Universidad de Columbia y el resto no eran estudiantes de la Universidad de Columbia. Y de esos restos de la Universidad de Columbia, 20 eran supuestamente estudiantes de la Universidad de South Florida, USF, que es una de las universidades que existen en la ciudad de Tampa, ¿verdad? Que él está bien claro de eso y de la necesidad de que, vuelvo y repito, de que Trump gane la presidencia y él gane el Congreso para salir adelante. También si tenés preguntas para mí, Álvaro, también las podemos contestar cuando vos querrás. Salud. Es más, ahorita voy a ir el próximo fin de semana, voy a ir, no cerca, como a 2 horas de ahí, porque tengo que ir con mis hijastros a ver unas cosas. Oíme, esto que voy a decir de vuelta, lo voy a traducir al inglés para beneficio de Rocky. Okay. Hay una realidad que tenemos que reconocer en este país. Yo, con mi sombrero americano, como Álvaro Somoza, el gringo, tengo que decirle a mis compatriotas americanos que no podemos seguir viviendo, como dijo Rocky, dentro de nuestras fronteras. Los viejos de antaño lo sabían. Calvin Coolidge mandó al coronel Stimson a Nicaragua a buscar cómo arreglar la paz que había en aquel tiempo, la guerra entre los liberales y los conservadores, que era perenne, no paraban. Entonces, en aquel tiempo, cuando vino Stimson de vuelta a Washington, le dijo a Calvin Coolidge que los nicaragüenses no estaban listos para democracia. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros. El sandinismo en los últimos 45 años ha retrocedido todo lo que se adelantó en los 50 años que estuvo el Partido Liberal, y mal que bien, con todas las dificultades que se encontraron en el camino, habían en las escuelas las lecciones de moral y cívica. Había mucho más escuela en términos cristianos. La iglesia jugaba un rol más importante. Por ende, había un control y una educación en la población. Hoy en día eso no hay. La inmoralidad del sandinismo ha causado un enorme problema. Y por eso nosotros, que queremos ver legisladores serios, queremos asegurarnos que tengan el compromiso con nosotros, los nicaragüenses o venezolanos o cubanos americanos, que van a defendernos. Porque uno de los problemas que tenemos aquí, siempre van a haber presiones de diferentes lados. Los empresarios que no querían el NICA Act y estuvieron cabildeando para que no pasara, era porque ellos estaban muy cómodos en un contubernio con el Estado de Nicaragua. Pero el pueblo seguía sufriendo. El desarrollo económico, el desarrollo educacional, el desarrollo medicinal de Nicaragua estaba estancado. Y eso es lo que tenemos que hablar. El mundo ya no es de frontera a frontera. Hoy en día yo veo a amigos míos en Costa Rica exportar piña a Holanda. Estamos exportando a diferentes partes del mundo.
Entonces queremos asegurarnos que los legisladores que vienen se comprometan con nosotros, no solo con la colonia americana que vive aquí, sino que los extranjeros que somos americanos, que tenemos raíces en otros países. Rocky, I was basically talking about, and I want your comments on this, about the fact that a little bit of what we talked about before. You're no longer a congressman for the United States alone. You cannot simply look at that. Back in the 20th century, between 1912 and 1925 or thereabouts, Calvin Coolidge sent Colonel Stimson to deal with the unrest in Nicaragua between the two political parties of the time. And when he came back to Washington, he told Calvin Coolidge that Nicaraguans were not ready for democracy. Well, 50 years went by, and a lot of education, a lot of turmoil, but there was peace and development, even though there were some, corruption maybe and some abuse on the government part, as well as abuse on the opposition. But, lo and behold, we managed to move forward 50 years in a clearly much better circumstances of living for the Nicaraguan people as we were developing the democratic principles. We can have another chapter about that issue later, but right now, what we, the Nicaraguans, want to feel is that people like you, people who are running for office, are going to make a commitment to not just Mike Johnson, born in Peoria, Illinois, but also make it to Jaime Arellano, a U.S. citizen born in Nicaragua. It's an important issue for us foreigners voting in this election, because you're no longer legislating just for your sake. You're legislating for the people overseas who, ironically, are doing disastrous things. So look at this airlift. Let me just give you a little fact. The very day that Undersecretary Nichols was here, the Maduro regime announced a new airline that's going to fly Venezuela, Cuba, or Havana, Managua. Caracas, Havana, Managua. Bringing people so they can trek up the isthmus of Central America into the United States. That is the cynicism of the left, because the appeasement policy of the Democrats does not work. It's never worked. And I would take 10 times a Donald Trump, who, by the way, there wasn't a single war during his 4 years in office. With this clown, we've been in war all over the place. And not only that, but the country has received over 8 million foreigners, totally undocumented, and the record levels of importation of fentanyl and the like. So we want to make sure that you guys vote for not only Mike Johnson from Peoria, but also Juan Valdez in Nicaragua, Venezuela, or wherever he's from, who happens to be a U.S. citizen like myself. I am a Nicaraguan citizen, although supposedly they took it away. I don't know if I can do that, but I lost my citizenship, haven't been born there. But I'm a U.S. citizen, so I want to make sure that you work as a congressman for our benefit. Please comment. Al, that you really hit the nail on the head. But let me just give you a very quick background of who I am. So I served in the United States Navy for over 3 decades, 33 and a half years, and frontline. The operations was all I did.
with the exception of a stand up in the Pentagon, which is where I learned about how the Navy's budget and how the budgeting process works, which makes me even more valuable when I get into Congress. But I have seen things that most Americans will never see. I have traveled the world. I have lived in Japan. I've lived in Guam. I've lived in Europe. I've lived in I don't know. I'm drawing a blank on all the places I've been. I've been to China. I've been to Vietnam, which is still under communist rule in the north. So I will tell you that what you're getting when I get to Congress is someone who is a fighter, someone who is going to stand up and not take the Biden BS that we're dealing with today. I mean, you hit it. You said all those people that have come across the border. It only took 19 men coming into the United States to plan for 2 years 9/11. And that changed not only the United States, but the world forever. Now, he has let millions across that border who we don't even know who they are. But now, thanks to Jaime, we now know that what they're doing is they are taking all the bad people are on the planet who want nothing more than to hurt us, hurt our economy, hurt our infrastructure, and hurt Americans, right? They're bringing them from all over the world and hiding them in the caravans as they bring them up to the United States. We don't know what's going to happen. I will tell you that my experience in what I've seen is going to say that it's not a function of if, and it's not even a function of when, but it's a function of how many times. You talk about the Chinese that have come here, 30,000. That's 6 divisions when you talk army talk. That's 6 divisions that are here. What in God's name are 6 divisions of males, army age, doing here? Why did China send them? So there are so many fronts to fight against, and I will absolutely fight, not only for Americans, but for all of those who are suffering across the planet. I mean, we need to eradicate socialism. Do I have a plan? I would say it's a complicated issue, excuse me, and it's going to require a complicated solution. But there are things that we can do to help those countries now and to help those who are living here and are also from Nicaragua and from other countries around the world. Ok, Álvaro, dice que, ok, él que quería decirle algo un poquito más de su background. Él estuvo en la Navy, US Navy, por más de 30 años, ¿verdad? Que eso y no en puestos burocráticos, sino en la línea de frente del fuego, de la línea de la fuente de militar, que él estuvo en el Pentágono cuando el ataque terrorista de septiembre de 2011, que su experiencia de 30 años en la Navy de los Estados Unidos, en la naval de los Estados Unidos, en diferentes lugares, en Japón, en Guam, en China y en muchos lugares, le ha servido la experiencia para conocer cómo los enemigos de los Estados Unidos quieren actuar. ¿Verdad? Que él está claro de la importancia y el peligro que es para los Estados Unidos cómo se está usando la migración contra y que está claro de que ese es un problema que viene de los países latinoamericanos, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y que con parte de lo que él sabe y los conocimientos de lo que nosotros y un grupo de nicaragüenses le hemos brindado a él, él está listo para servir desde el primer día. Y que no son 8 millones, las cifras son de 11 a 12 millones los que han entrado a este país. Y como él estaba en el Pentágono, él sabe que 15 hombres, lo que pudieron hacer en el ataque terrorista que hubo en septiembre del 2011 hacia los Estados Unidos. Y que dándote una cifra, en el septiembre, dándote una cifra, dice que por ejemplo, 60,000 chinos que han entrado a los Estados Unidos ilegalmente. 60,000 chinos en ámbito de un análisis militar es el equivalente a 6 escuadrones.
Imagínate si solo 15 personas pudieron hacer ese desastre en el ataque terrorista de las Torres Gemelas. Imagínate ahora 6 escuadrones de un país como China, cuánto daño pueden hacer en Nicaragua. Que él está bien claro, bien consciente de eso y que su compromiso sigue y es, porque él lo cree, de luchar tanto por los ciudadanos norteamericanos como por los países que dependen de los Estados Unidos, de la democracia que hay en este país. Así que eso es él. No sé si quería que hablar, que te contar conmigo, pues. Ya, Álvaro. Mira, yo le quiero decir a la audiencia algo que escuché muy interesante esta mañana de la María Elvira Salazar, que hizo referencia a dos personas que dirigen hoy el Brasil, la economía más grande fuera de los Estados Unidos en el continente americano. En Brasil, el presidente es un convicto, es un criminal, estuvo en la cárcel. Y el segundo de él es alguien que igual tiene una reputación terrible. Eso es muy triste para los brasileños. En Colombia tenemos a un guerrillero que se metió en el negocio de drogas cuando estaba con la guerrilla colombiana. En fin, esa es la calaña de gente. Tenés a Maduro. Maduro es básicamente un ignorante que son puestos en esos asientos en el caso de Maduro, por Chávez, a como los Castro pusieron a este Canel en Cuba. Tenemos... Es que eso es, Álvaro, yo creo que precisamente, yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer los hispanoamericanos. Mira, este país, y es una de las cosas que me llevó a unirme a Rocky cuando lo conocí y me lo presentaron, ¿verdad? Él estaba muy interesado en la situación que estaba pasando en Latinoamérica. Y cuando nosotros, un grupo de nicaragüenses, nos acercamos a él y le pedimos ayuda y le mostramos las pruebas de lo que estaba pasando, cómo Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, estaban usando migración como un arma contra los Estados Unidos. Y tuvimos una plática con él y le presentamos los informes. Ese informe él mismo lo agarró, lo tradujo al inglés y a una convención. Él fue a Washington, a la convención de los republicanos, al CPAC, y él empezó a presionar y a dar a conocer a los diferentes medios el peligro y cómo los estados, como Nicaragua, Venezuela y Cuba estaban usando la migración como un arma con este país. O sea que la reacción de Brian Nichols y el Departamento de Estado de la administración de Biden es producto de la presión que puso Rocky junto con otros republicanos y lo que hemos estado poniendo presión a través de los medios del peligro que es Nicaragua. Entonces yo creo que, y es una de las cosas por las cuales yo he estado apoyando a Rocky y voy a seguir apoyando y le pido el apoyo a todos los nicaragüenses y los latinos, porque él está, primero, un hombre de mucha experiencia, pero además es un hombre que tiene una conciencia clara de que ha dedicado toda su vida luchando por la democracia, por las libertades, ¿verdad? Y está muy claro del peligro que hay para los Estados Unidos de sus principales enemigos. Y él va a ser una persona que no va a hablar como decimos, como se dice en español, no va a hablar babosada, va a hablar con la verdad, va a decir claramente lo que se puede hacer y cómo se debe de hacer para luchar contra estas dictaduras que hay en Latinoamérica. Entonces yo creo que, Álvaro, es muy importante y por eso acepté y aceptó Rocky también hacer una entrevista con tu programa, que lo ve muchísima nicaragüense, una audiencia nicaragüense bastante alta, porque es importante que los nicaragüenses se involucren. Ahorita ustedes, los ciudadanos como vos, que tienen derecho a votar, en el estado de la Florida son más de 323,000 nicaragüenses que pueden votar y que la mayoría de las veces no votan. Y cuando votan, desgraciadamente han votado por el Partido Demócrata. Y ya estamos claros, y vos lo sabés muy bien, y vos me imagino que lo has dicho en diferentes programas, porque vos y yo viajamos, hicimos un viaje, uno de los viajes juntos a Washington,
y la administración de Biden nos dijo claramente que no iban a hacer nada fuerte para presionar a Ortega o golpearlo económicamente a Ortega porque tenían miedo de la reacción que podía hacer Ortega. Entonces ya estamos claros que con una administración demócrata, con otros 4 años más de Biden, no vamos a tener una posición fuerte. Por eso es que Rocky dijo que era muy importante que se eligiera al presidente Trump a la presidencia de la República y elegir candidatos al Congreso como él está haciendo, como él es y va a ser porque su trayectoria lo dice. Y él está compitiendo en un distrito, que es el distrito 14 de Hillsborough, donde hay más de 500,000 de latinos en ese distrito. Pero está compitiendo contra una congresista, Kathy Castor, que tiene más de 16 años de estar en el Congreso. Y ella ha votado, no ha presentado ninguna iniciativa, más que 2 o 3 simbólicas nada más, en el Congreso de todos los 16 años. Pero ha votado en todas las votaciones que tenga que apoyar la agenda progresista e izquierda extrema que están tratando de impulsar o han impulsado los demócratas en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Entonces, una lucha, porque y vos que has sido y has vivido en este país por muchos años, sabés lo que implica la lucha tenaz que tenés que hacer, la campaña fuerte que tenés que hacer para derrotar a una que se quiere reelegir y esta que lleva 16 años en el Congreso. Entonces, eso es parte de la relación que nosotros hemos establecido, y Rocky a los nicaragüenses nos ha dicho claramente que él está comprometido con la causa de los nicaragüenses, y cuando él llegue al Congreso y el presidente Trump gane la presidencia, en las medidas, en las iniciativas que se deben de presentar en el Congreso para lograr la recuperación de Nicaragua, para liberar a Nicaragua y los demás países latinos de la dictadura que están, va a tomar en cuenta a los nicaragüenses, pero a los nicaragüenses de la derecha, a los nicaragüenses que no queremos agenda progresista. Ese ha sido un compromiso que tiene Rocky. Álvaro, no sé si tenés, si querés hacer alguna otra pregunta. Rocky, I'm going to flip over now. I'm going to translate a little bit very quickly, though. He talked a lot, so okay. I'm going to reduce. Basically, he gave us the background of your exercise at CPAC and the importance that a congressman or a candidate to Congress like yourself is taking the initiative to getting himself educated in the history and real facts of these countries, and you went and produced it with your experience in the military. That must have been quite a presentation. Then Jaime spoke about the hypocrisy of the Biden administration. He and I were in a trip in Washington some time ago, and basically they told us clearly that they were not going to upset the apple cart, basically. They were not going to create instability in the region. I mean, this appeasement policy of the Democrats is such a farce. It's done exactly the opposite. The reason why Nichols came down here and made all that stuff, as Jaime puts it, is because of the pressure that people like yourself at CPAC and others, congressmen and senators that we have been talking in the networks, that they cannot forget what's happening in Nicaragua. Imagine that at one point, Nicaragua was raking in something like $6,000 per person that went through. Just France stopped a plane with over 300 passengers coming from South Africa on the way to Nicaragua. So they would fly from South Africa, Paris, Managua, and then they would walk or drive or whatever into the States. The 9/11 tragedy is going to be repeated. That is my concern. I'm going to go into Spanish a little bit. Yo le estoy diciendo al candidato que los nicaragüenses estamos muy consternados que lo que pasó en 9/11 vuelva a pasar, porque toda esta cantidad de gente que ha entrado, estoy seguro que han venido criminales. Una cosa interesante pasó, y es
cuando en los campos de las universidades una enorme cantidad de los que estaban en los disturbios andaban con pasamontañas. Esa máscara nunca se veía. Yo viví aquí en los años 60, 66, 67, 68, cuando los hippies y Woodstock y las protestas estudiantiles. Yo estaba aquí cuando mataron a Martin Luther King. Yo jamás vi a una persona tapada en la cara. ¿Por qué andan tapados hoy en día? Porque saben que hay equipos policiales que los pueden identificar y no quieren ser identificados porque están posiblemente involucrados en otros problemas. Rocky, basically I'm saying that during the hell raising in the university campuses, a great number of the adjutants were with masks in their face. I said that I lived here in the 60s when when Martin Luther King died and the riots, and I went, in fact, I was in Columbia campus at one point, and there was not a single person with a mask in their face. That has to say something to the police and the FBI and even the CIA. These people are covering themselves because, like you said early on in the program, only 30% was associated with the schools. The rest were paid for by Soros and the like. Mientras tanto, como ya estamos llegando al fin del programa, yo quería hacer este programa porque a los nicaragüenses que estamos aquí, como dijo Jaime, hay 320 y pico mil nicaragüenses en el estado de la Florida que somos americanos, o sea, que podemos votar. Qué pena sería estar en el exilio, tener la libertad de votar y que no la ejercitemos. Eso es algo que sería una gran tragedia con nuestro sufrimiento, el exilio que tenemos por el bienestar de los nicaragüenses que no pueden votar en Nicaragua o saben que su voto va a ser robado. Nosotros tenemos un deber moral en ir a votar aquí en los Estados Unidos. Todos los 320,000 de la Florida debemos de ir a votar en noviembre. ¿Por qué? Porque este señor representa a alguien que literalmente va a agarrar nuestra bandera en el Congreso. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros los nicaragüenses aquí en la Florida? Que la comunidad cubana ha controlado todo. Pues ahora hay colonias como la venezolana, como la colombiana, como la nicaragüense, además de la cubana, que podemos tener influencia. Entonces, hoy, para elegir a alguien aquí, se necesita el voto de todas esas otras diásporas. No solo la diáspora cubana es la que vota, para que entiendan la importancia, además del enorme deber moral que tenemos los nicaragüenses en votar por mis amigos, mis hermanos nicaragüenses que están allá, que no van a votar, no pueden votar o si votan le roban el voto. Yo quiero votar por ellos aquí y bajo ningún punto voy a perder esa oportunidad. I don't know if you can hear me, Rocky. Can you? Can he hear me? Sí. Rocky, I was basically saying that with the fact that Jaime gave us, that there are 320,000 Nicaraguan Americans, citizens that can vote in this country, it would be a travesty. Just in the state of Florida, Álvaro, just in the state of Florida. Just in the state of Florida, I'm sorry, that's right. It would be a travesty, a real tragedy, if we don't exercise something that in Nicaragua, our countrymen cannot do, and if it's done, they're going to steal its vote.
to maintain the dictatorship in power. So all 320,000 Nicaraguans need to vote. No 50%, no 20%, all 100%. It's a moral duty to do it in the name of our countrymen who cannot vote. Because we are now seeing that people like yourselves, like a Rocky Rockford that goes to Congress, a Maria Elvira Salazar, a Marco Rubio, and so forth, those people are going to now pay attention to their vote vis-a-vis Latin America. Because the problem today, the number one problem today in America is the border. Second to the economy, and of course, fentanyl. All of them, however, associated with the border. And so we cannot ignore that. We are no longer a banana republic. We are an important member of the Latin community because our country, in the hands of the wrong people, are ruining this country, this American country. Did you hear that, Rocky? I did, and you're exactly right, Al. I mean, you articulate it really quite well. That the problems are not just here in the United States, but they are being grown from elsewhere, and we have to address them. And I will tell you that President Trump, when he returns to office, will be the godsend that we're all looking for, and he will have, with God's help, we will have the U.S. House of Representatives under Republican control and the Senate under Republican control. And now the president, we will help him in what we'll call is the new Congress. I mean, you identified it. We are not just Congress people for here in the United States, but we have to be looking at our neighbors in Central America, South America. We need to be looking overseas because it's one world order. Is kind of, we're all connected. So I wanna say that I am absolutely going to fight. I am going to fight hard. I'll find whatever methods I can to hold accountable, the Ortega, Maduro, the Cuban government. Their crimes against humanity are astounding, and the Biden administration does nothing. And so that's going to change. And I hope and pray that President Trump, when he's elected, that we will find a way to rebuild Congress, because it is, you can see what I see. It's broken. There's no question that it's broken. And there isn't anyone up in Congress who thinks, at least I hope not, that thinks that socialism is a good idea for the United States. So we have to fight this together. We have to fight, and it's not just fighting here in the U.S., as you've said so many times, Al. So thank you for that. Dice que vos lo articulaste muy bien, tu pregunta la articulaste muy bien, ¿verdad? Sobre lo que está pasando, que él le pide a Dios, que él cree que con la ayuda de Dios, cuando el presidente Trump gane, ¿verdad? Y haya un nuevo Congreso y un nuevo Senado, entonces tanto el presidente Trump en la presidencia y los republicanos en el Senado y en el Congreso van a actuar conjuntamente para resolver los problemas de los Estados Unidos y ver el peligro global que hay en todos lados. Que él se compromete y va a luchar fuertemente para que las dictaduras de Ortega y de Maduro en Nicaragua y en Venezuela y la cubana, junto con el trabajo que va a hacer Trump en la presidencia y ellos en el Senado y en el Congreso, logren salir de esta dictadura y para ver a los vecinos de Centroamérica y a los vecinos de Sudamérica y trabajar juntos en cómo resolver todos estos problemas. Eso fue básicamente lo que dijo ahorita el congresista Rocky. Álvaro, aló. Ok, yo le quiero decir rápidamente a la comunidad, a la audiencia en español, lo que le decía a Rocky anteriormente. Es importante que ustedes, los nicaragüenses,
se den cuenta que si tienen el derecho de votar aquí en los Estados Unidos, no se olviden que venimos al exilio porque perdimos ese derecho en Nicaragua. Y hay millones de nicaragüenses todavía en Nicaragua, además de casi 2 millones en el exilio, en diásporas en todo el mundo, de nicaragüenses que no podemos votar en Nicaragua. Entonces, quería agregarle, Álvaro, si me permitís, a lo que estás diciendo, en mi opinión personal, ¿verdad? Es lo siguiente: los Nicaragua, y vos y yo lo sabemos, y los nicaragüenses que nos están escuchando, tu audiencia aquí, saben muy bien los centenares de miles de nicaragüenses que han muerto en Nicaragua luchando para que los nicaragüenses pudieran tener elecciones libres en nuestro país. Desgraciadamente, esa oportunidad que lo que estábamos logrando recuperar y establecer en Nicaragua se perdió, ¿verdad? Y ahora es una responsabilidad por eso mismo. Creo que es un deber moral, como lo decís vos, que los nicaragüenses en los Estados Unidos, que ya son ciudadanos y que tienen el derecho a votar en el estado de la Florida, más de 323,000 nicaragüenses pueden usar ese derecho, que no lo den, que no desaprovechen ese derecho, porque la parte de la lucha para recuperar Nicaragua significa que necesitamos tener la gente correcta, la gente adecuada en la presidencia de la República, la gente adecuada en el Senado de la República, la gente adecuada en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara Baja de los Estados Unidos, para que ellos, cuando tomen las decisiones hacia nuestros países, nos tomen en cuenta nosotros, porque a Ortega lo vamos a sacar los nicaragüenses, pero para sacar a Ortega los nicaragüenses necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. ¿Y quién lidera la comunidad internacional? Los Estados Unidos. Los venezolanos van a sacar a Maduro, pero para sacar a Maduro del poder necesitan la ayuda de los Estados Unidos y de la comunidad internacional, igual que de todos los otros países que están cayendo bajo las garras del comunismo y el socialismo. Los brasileños, como vos lo mencionaste, donde tienen como presidente a un convicto por actos de corrupción cuando estuvo en la presidencia, y al vicepresidente también, que tiene antecedentes criminales como vicepresidente de Brasil, una de las economías más grandes del mundo, pero están gobernados. Ya vemos en Colombia cómo Petro y los colombianos se han arrepentido de alejar eso. Entonces yo creo que es muy importante, y eso ha sido una de las que los nicaragüenses tomemos el compromiso de que ayudar a candidatos como Rocky, ayudar a los candidatos republicanos a llegar a la presidencia, al Senado y al Congreso, es un componente importantísimo en nuestra lucha por rescatar Nicaragua, en nuestra lucha para sacar a Ortega, para poder tener las alianzas adecuadas, no para hacer sanciones o quitar visa nada más, como lo único que ha hecho el presidente Biden y la administración demócrata, sino para coordinadamente hacer sanciones económicas, suspensión del CAFTA, más las acciones que deben de hacer los nicaragüenses que ya están en Nicaragua, y que la oposición en Nicaragua existe, que está clandestina por las circunstancias peligrosas que estamos viviendo allá, todos lo sabemos. Pero esta es parte, los nicaragüenses tienen que ver esto, Álvaro, como parte de nuestra lucha para sacar a Ortega en Nicaragua, y al mismo tiempo ayudar a rescatar a este país, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos, la utilización de las instituciones como un arma contra políticos, como lo usó Ortega contra los candidatos a la presidencia, que lo acusó y después lo echó preso, lo estamos viendo aquí en este país. Cuando vemos las instituciones del gobierno acusar a los padres de familia porque se quieren involucrar en la educación de sus hijos, lo vimos en Nicaragua cuando estábamos luchando contra las medidas del Ministerio de Educación que estaba aprobando Ortega. La intimidación contra los periodistas que se hizo en Nicaragua y después nos echaron presos a todos nosotros, lo estamos viendo en los Estados Unidos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vivimos en Nicaragua y han vivido los venezolanos en Venezuela, los cubanos en Cuba, están pasando aquí. Y ese es otro de nuestro compromiso: educar a los ciudadanos norteamericanos de lo que están viviendo, del privilegio que ellos tienen y que lo pueden perder, y contrarrestar esa lucha que es astronómica, como dijo Rocky en su presentación inicial, que el 38% de los jóvenes menores de 25 años crean que los Estados Unidos
el comunismo sería el mejor gobierno para este país, definitivamente debe sonar la alarma de todos los latinos que ya sabemos lo que es el comunismo y cómo destruye países. Eso es lo que quería agregar, Álvaro. Así es, Jaime, muy bien dicho. Vamos a llegar al Rocky, we're coming to the end of the program. I'm just going to talk real quick in Spanish to our community, and then I'll get back to you just to say goodbye. Básicamente, lo que hemos estado hablando, Jaime y yo ahorita, es algo que les queremos decir a ustedes, juntos. Si en la Florida hay 325,000 americanos nicaragüenses, o nicaragüenses americanos, como lo quieran ver, imagínense cuántos hay en California, cuántos hay en Texas, cuántos hay en Pensilvania, cuántos hay en Georgia, cuántos hay en Maryland. Yo les aseguro que llegamos fácilmente al 1,000,000 de nicaragüenses que podemos votar. Digamos medio millón de votos nicaragüenses es un bloque poderosísimo, les aseguro yo. No desperdicien ese voto, ese es sagrado. Y es cada vez que vayan a votar, recuérdense que hay por lo menos 2 o 3 millones de nicaragüenses de nuestro bando que no pueden votar en Nicaragua o se le van a robar el voto. Es un deber moral, señores, es un deber moral. Si no votan, están votando a Nicaragua a la basura. Tenemos que permitir que esta nueva ola de legisladores que se están eligiendo en este país reciban el mensaje que en este programa estamos tratando de venderles a ustedes, que hay americanos como Rocky Rockford, que son americanos de primera porque han vivido guerras, tienen los años de experiencia, ya están en retiro, pero con suficiente energía para ir a hacer la diferencia. 1, 2, 3 periodos y se acabó el jabón, pero por lo menos van a ir a hacer una labor que es indispensable hacer. Rocky, I was basically telling the community that your election is so important because we need to send people to Congress that are aware of the responsibility, not just to the states. And I made a point that if there's 320,000 Nicaraguan American voters in Florida, just imagine how many are in Texas, in Louisiana, in Arizona, in California, in Pennsylvania, Georgia, etc. I assure you that we reach 500,000 or possibly even 1,000,000 Nicaraguan voters, and they cannot, morally speaking, give up their vote. In this country, 48 or 50% of the people vote. Well, we can't afford that in Nicaraguan American voters. We need to vote all 100%. Because we're voting for those in our homeland that cannot vote for themselves, or their vote is going to be robbed. And lastly, so that you understand the comment I made earlier that Jaime echoed, the president of Brazil is a convict. The president of Colombia, a criminal from the FARC guerrilla movement and a drug pusher. The president, which is not president, the dictator of Nicaragua, is a bank robber. He was not jailed because of political anything. He was jailed because he robbed banks. He was caught robbing banks and he killed people doing so. Daniel Ortega didn't go to jail because of his political views. That's bullshit. Sorry, but I've got to talk clear. So it's important that you understand that your vote is utterly important to our cause. And we're going to work very hard with all of the Floridian candidates on the Republican side so they win their election, because it is life or death for the region, not just Nicaragua, the region. Jaime, terminale, or Rocky, go ahead. So I know that time is running out, and I'll be very brief. But first off, thank you very much for having me on. I assure you that I'm an open book.
and for more than 3 decades, I fought for this nation. And now I say to the Nicaraguan people who are listening that I will fight for you as well. I will fight for not only those who are here in the United States, who are citizens of the United States from Nicaragua, but for the people who are suffering in Nicaragua. I will do whatever I need to, and I will continue to fight. So I would ask that if you live in this district, right, District 14 here in Hillsborough County and Pinellas County, to please get out and vote for Rocky. And if you don't live here, I can't do this without you. I need your support. You go to my website, www.4congress.com, and make a donation. Make a comment, something that I can use. Follow me on Twitter, X, Facebook. I mean, you name it, and we've got an account out there. So I need that support, and I'm very sincere about what it is I'm going to do for not only the United States, not only Nicaragua, but for Venezuela, Cuba, Colombia, Brazil. We need to live in harmony, and we need peace, and that's what I hope we'll get under Trump. Thank you very much. God bless you all. Es importantísimo para que se den cuenta la importancia de nuestro voto. Nosotros no desperdiciemos nuestras vidas en drogas y vagancias como otras sectas de este país. Aquí tenemos una responsabilidad con Nicaragua. Tengo que terminar porque se nos acabó el tiempo y le agradezco mucho. Thank you, Rocky. I will invite you again. This is an open forum for Republicans who are in favor of getting rid of dictators like Ortega. So you're welcome anytime you want to come back. Thank you very much. Muchas gracias le di a Rocky, que está invitado siempre al programa, por ser un republicano en contra de la dictadura. Y de vuelta, le pido disculpas a los nicaragüenses si este programa fue un poquito diferente. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado. Que Dios bendiga a Nicaragua y ojalá con esta nueva elección tengamos un futuro nosotros para irnos a Nicaragua de regreso. Buenas tardes y muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua.